Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Tenemos dos temas, uno que es esclerosis sistémica y el otro es enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, primero voy a empezar con esclerosis sistémica y luego el siguiente tema hacemos enfermedad mixta del tejido conectivo. Ok, por favor, confírmenme si pueden ver mis diapositivas y si esto pasan. Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, empezando esta primera parte, vamos a hablar de lo que es esclerosis sistémica. Acá están los puntos que vamos a tratar y como la mayoría de enfermedades que hemos visto actualmente, la esclerosis sistémica forma parte de este conjunto de enfermedades denominadas autoinmunes sistémicas, pero esta se caracteriza por tiene tres características principales. Uno es la inflamación como en cualquier enfermedad autoinmune. Segundo es que hay un proceso de alteración o afectación a nivel vascular, una vasculopatía. Y lo tercero es una fibrosis excesiva del tejido conectivo en distintos órganos. Uno de los principalmente afectados es la piel y es lo que básicamente lo va a caracterizar. Entonces, acá observamos en esta gráfica que los pacientes que tienen esclerosis sistémica, esto tienen básicamente una mayor mortalidad, principalmente aquellos que tienen una esclerosis sistémica cutánea difusa, que es un tipo de esclerosis sistémica, ¿no? Que les voy a mencionar más adelante. Y esta es la que suele tener es una menor supervivencia a largo plazo, como observamos en esta curva, en esta gráfica de Kaplan-Meier. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, les hemos dicho que hay tres procesos patológicos que caracterizan a esta enfermedad. Uno viene a ser la inflamación, ¿no? Que viene por el tema de ser una enfermedad autoinmune sistémica por sí. El otro punto es la vasculopatía y el tercero viene a ser la fibrosis. Estas tres características fisiopatológicas son los que va a caracterizar lo que es la esclerosis sistémica. Entonces, como hemos hablado en distintos tipos de enfermedades, siempre hay un background genético, ¿no? Entonces, y no solamente un background genético, sino también hay factores ambientales que pueden estar interviniendo o que pueden estar, en este caso, influenciando a que esta enfermedad se pueda expresar. Dentro de esas enfermedades, o mejor dicho, factores medioambientales, tenemos ya sean virus, el estrés oxidativo, la hipoxia, la presencia de autoanticuerpos. Todas estas características van a causar un proceso de disfunción endotelial, de disfunción endotelial, pero al mismo tiempo, por tener una relación inflamatoria, va a haber liberación de ciertos factores como quimiosinas, ¿no? Que van a actuar a nivel del sistema inmunitario y va a provocar una disregulación. Por ejemplo, en el sistema endotelial, en lo que provoca una disfunción endotelial, vamos a encontrar que hay un daño endotelial, puede haber cuadros de vasoconstricción, una remodelación vascular y con todo esto puede llegar a provocar hipoxia a los tejidos en los cuales o a las áreas donde está afectada este tema endotelial, ¿no? En el tema de la disregulación inmunitaria o de la alteración inmunitaria, vemos que están afectados tanto linfocitos T como linfocitos B. Acá la presencia de autoanticuerpos como la topoisomerasa, también conocida como la SCL70,
los anticentrómeros, ¿no? Son anticuerpos que vamos a ver en esta enfermedad o la RN3 polimerasa. A ver, un momentito, por favor, déjenme ver si es que se está grabando. Grabación. Ok, parece que ha habido un problemita, pero vamos a continuar. Ya, ok, pueden ver mi pantalla otra vez, ¿no? Sí, doctor. Sí. Entonces, como les venía diciendo, puede haber un antecedente genético, factores medioambientales, ya sean infecciones, estrés oxidativo, hipoxia, la presencia de autoanticuerpos, todos estos van a provocar una disfunción endotelial, asimismo va a provocar la liberación de ciertos factores inflamatorios como citoquinas, quimioquinas, los cuales van a actuar a nivel del sistema inmunitario, principalmente el sistema inmunitario adaptativo, como linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T, a las finales, como resultado, van a dar una producción de autoanticuerpos, como ya les había mencionado, y los linfocitos T, al igual que los linfocitos B, van a provocar una producción de citoquinas. En este caso, interleucina 4, 5, 6, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, los que a su vez van a estimular y van a activar a los fibroblastos. Y estos fibroblastos pueden causar una mayor deposición en la matriz extracelular de colágeno, lo cual va a provocar esta característica de endurecimiento, engrosamiento de la parte cutánea, así como también afectación de otros órganos o sistemas y otros órganos y sistemas. Como les había mencionado en la primera parte, lo que es tanto la vasculopatía o la disregulación vascular, se va a provocar un daño endotelial. Este daño endotelial va a provocar que se liberen ciertas sustancias que se denominan patrones moleculares asociados a daño. Estos patrones moleculares asociados a daño van a activar el sistema inmunitario. En un inicio, los macrófagos M2, pero así también estos van a activar a otros, como los linfocitos T, los linfocitos B, los cuales van a producir autoanticuerpos y van a causar lo que es la activación autoinmunitaria y un cuadro inflamatorio sistémico. Asimismo, estas citoquinas, liberadas por el sistema inmunitario adaptativo, entonces va a ser un estímulo para los fibroblastos, los cuales pueden liberar otros factores y provocar un depósito de lo que es el colágeno a nivel de la matriz extracelular. Y asimismo, el daño provocado en los vasos sanguíneos también a través de citoquinas y patrones moleculares asociados a daño pueden también estimular a los fibroblastos. Otra característica muy importante es que los fibroblastos pueden también causar una mayor producción del factor de crecimiento, o mejor dicho, el factor de crecimiento transformante beta, lo cual también va a ser un estímulo propio para estas mismas células y tener una mayor activación, una mayor supervivencia, proliferación y asimismo reclutamiento de otros tipos de células del sistema inmunitario. Entonces, esto viene a ser la característica y es lo que va a causar la fibrosis del tejido que es afectado. Ahora, dentro de la clasificación de lo que es la esclerosis sistémica, tenemos básicamente dos tipos. Hablamos de dos tipos. Una esclerosis sistémica cutánea limitada. Cuando decimos que es cutánea limitada, cuando puede afectar muy aparte de lo que es la cara, que puede estar afectada en cualquiera de las dos, va a estar afectado, va a haber una afectación cutánea hasta el nivel de los codos o la flexura del codo y eso es en miembros superiores y en miembros inferiores va a haber una
esta afectación cutánea hasta el nivel de las rodillas. Mientras que no sobrepase estos límites, entonces estamos hablando de una esclerosis sistémica cutánea limitada. Dentro de esta esclerosis sistémica cutánea limitada hay otras formas que solamente se van a limitar a lo que es las manos y los pies, ¿no? Pero viene a ser básicamente parte del mismo espectro de lo que es la esclerosis sistémica cutánea limitada. La otra forma, que es la esclerosis sistémica cutánea difusa o simplemente es la forma cutánea difusa, ya va a sobrepasar las flexuras de los codos y las flexuras de las rodillas y vamos a encontrar ya un engrosamiento a nivel no solamente de los muslos, de los brazos, sino también a nivel del abdomen, del tórax, ¿no? En otras áreas un poco más centrales. Entonces, esa es la característica de la cutánea difusa. Pero en sí, muy aparte de eso, muchas veces los anticuerpos que vamos a encontrar también hay diferencias entre ambas, ¿ok? Así como también de las complicaciones o el compromiso de otros órganos o sistemas. También se habla de que hay una tercera forma, denominada esclerosis sistémica, esto sin esclerodermia. ¿Qué quiere decir sin esclerodermia? Sin una afectación cutánea, o sea, sin un engrosamiento cutáneo, pero sí se va a ver afectación de otros órganos o de otros sistemas. Esa es una tercera, no es muy común, pero sí se puede dar, hay casos. ¿Ok? Pero esa es una tercera forma que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Ok, entonces para esto, a raíz de esta enfermedad, la ACR y la EULAR, en el año 2003, propusieron lo que es los criterios de clasificación. Y como podemos observar en este cuadro, viene a cada ítem, ¿no? Se le va a dar un puntaje o va a tener, mejor dicho, una ponderación. Como toda enfermedad autoinmune, o como la mayoría de enfermedades autoinmunes, pueden estar asociadas a la presencia de anticuerpos. Dentro de los anticuerpos tenemos los anticentrómeros, los anticuerpos anticentrómeros denominados ACA, la SCL70 o topoisomerasa, también conocida como topoisomerasa, y la ARN3 polimerasa. Eso es otra, es otros son los anticuerpos que vamos a encontrar y van a ser incluidos dentro de los criterios de clasificación. La presencia de cualquiera de estos tres anticuerpos le da un puntaje de 3. Ahora, dentro de los criterios de clasificación vamos a encontrar que hay distintas manifestaciones y afectación de órganos, pero dentro de los órganos que se consideran que incluyen la afectación de esta enfermedad van a ser lo que es la parte vascular. Por eso tenemos el famoso fenómeno de Raynaud. Si el paciente presenta fenómeno de Raynaud, le da un puntaje de 3. Así como puede haber una afectación vascular a nivel periférico por el tema del fenómeno de Raynaud, puede haber una afectación vascular un poco más central. Y acá hablamos de la arteria pulmonar, que puede causar una hipertensión a nivel pulmonar. La presencia de la hipertensión es básicamente dos puntos. Y la afectación capilar no solamente se da a nivel de vasos grandes o medianos, como en el fenómeno de Raynaud o la hipertensión arterial pulmonar, sino también a nivel de los capilares, que muchas veces les realizamos un examen que se llama capilaroscopía, en el cual observamos estos capilares a nivel de los pliegues unguiales, y si tenemos alteraciones que nos indiquen si tenemos indicios que nos indiquen indicios de alteraciones vasculares a nivel del pliegue unguial, entonces también le da un puntaje de 2. La presencia de telangiectasias, un puntaje de 2. Ahora, en relación a la parte cutánea, que es
en sí una característica bastante predominante en la esclerosis sistémica, tenemos lo que es el engrosamiento de la piel, tanto en dedos de ambas manos, que se extiende de manera proximal a las articulaciones metacarpoflágicas. Entonces, tener solamente esto, el engrosamiento cutáneo que se extiende hasta las metacarpofalángicas, ya le da un puntaje, solamente eso de 9, que básicamente sería ya sería, cumpliría el criterio de clasificación como tal. Puede haber un engrosamiento de la piel solamente en los dedos y estos se pueden manifestar de dos formas, como la dactilitis, como una especie de puffy fingers que lo denominamos, o dedos en salchicha o dedos hinchados que le da un puntaje de 2, o podemos encontrar un engrosamiento cutáneo a nivel de los dedos, lo que se denomina esclerodactilia, y eso le da un puntaje de 4. O podemos tener algunas otras lesiones a nivel de los dedos, como úlceras en los pulpejos de los dedos, o también podemos tener cicatrices digitales, ¿no? Que cada una puede tener un puntaje de 2 y de 3. Acá se considera la que tiene el mayor puntaje, y acá también se considera la que tiene el mayor puntaje. Cuando decimos que este paciente lo podemos clasificar como una esclerosis sistémica, cuando tiene un puntaje de 9 o mayor, ¿ok? Cuando tenemos un puntaje de 9 o mayor, decimos que el paciente cumple criterios de clasificación de la ACR EULA. Hay otros criterios como los criterios del Leroy del 2001, en los que hacen también una diferencia entre la esclerosis sistémica cutánea limitada y la forma cutánea difusa. En el caso de la cutánea limitada, por ejemplo, en el fenómeno de Raynaud puede durar años, puede tener como antecedente años de tener un fenómeno de Raynaud, mientras que en los pacientes con una esclerosis sistémica cutánea difusa, el tiempo que presenta el Raynaud es más corto. En cambio, en la esclerodermia, que viene a ser en este caso ya el engrosamiento cutáneo, como les había mencionado, es distal hasta los codos y las rodillas, mientras que en la cutánea difusa es más afectación más central también, muy aparte de afectar hasta la parte de los codos o la fractura de las rodillas, afecta también la parte central, por eso es difusa. ¿Y qué manifestaciones clínicas se han asociado a la cutánea limitada? Se han asociado lo que es la hipertensión arterial pulmonar, la presencia de telangiectasias y la presencia de calcinosis. Mientras que en la cutánea difusa puede haber una afectación visceral más temprana, como que una enfermedad pulmonar intersticial, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones cardíacas, roces tendinosos. Y por ejemplo, los anticuerpos que se han asociado a la esclerosis sistémica cutánea limitada son los anticentrómero o los anticuerpos denominados ACA, mientras que la antitopo isomerasa, o también conocida como SCL70, se han asociado a lo que es la cutánea difusa. En la capilaroscopía, en ambos vamos a obtener alteraciones, pero generalmente en la cutánea difusa suele ser más severas. El pronóstico con la cutánea limitada suele ser más favorable, mientras que la cutánea difusa por su misma naturaleza y una mayor afectación orgánica, entonces suele tener un pronóstico desfavorable. Ok, acá tenemos lo que les había mencionado según los criterios de Leroy. Entonces podemos definir la cutánea difusa, aquel paciente en el cual nosotros documentamos de manera objetiva el fenómeno de Raynaud. Podemos tener las tres características o las tres fases que tiene el Raynaud: la palidez, la cianosis y el eritema
posterior a este cuadro tanto de palidez o o cianosis, que es básicamente producto de una vasodilatación reactiva, ¿no? O podemos tener otras evidencias como un retraso de la recuperación después del contacto con el frío. Podemos tener una capilaroscopía anormal, ¿ok? Y también anticuerpos para lo que es la esclerosis sistémica, ya sea lo que es el ARN3 polimerasa, la antitopoisomerasa, así como también el anticentrómero. ¿Ok? Entonces es lo que nosotros podemos tener en este caso. Entonces, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Si muy bien podemos tener una enfermedad, una esclerosis sistémica muy temprana, la cual los síntomas y los signos van a ser muy, inclusive incipientes, van a ser muy inespecíficos, lo que sí podemos nosotros tener es la presencia de anticuerpos, como ya sea el anticentrómero o la antitopoisomerasa, así como también el fenómeno de Raynaud. Generalmente el fenómeno de Raynaud y los anticuerpos pueden preceder al engrosamiento cutáneo en estos pacientes por años. Muchas veces en el caso de la cutánea limitada, el paciente va a tener muchos años con esto, mientras que en la cutánea difusa, generalmente el periodo en el cual presenta el reino o precede el reino suele ser más corto. Mientras que en estas características tenemos en una esclerosis sistémica muy temprana como los puffy finger o los dedos hinchados o los dedos tipo en salchicha. Entonces, en la cutánea, en la esclerosis sistémica temprana, ya empezamos a tener afectación de algunos que otros órganos, como el esófago, puede haber el corazón, el riñón, el pulmón, y lo que sí podemos ir presentando son úlceras digitales, ya sea como úlceras digitales o como un rezago que son las cicatrices digitales. Pero en una esclerosis sistémica ya establecida, o sea, con un tiempo de enfermedad de varios años, vamos a encontrar lo que es la fibrosis y la atrofia cutánea, afectación del sistema gastrointestinal, así como también afectación de otros tipos de órganos y, sí, y muy probablemente estas alteraciones de las úlceras digitales, además de todas las características anteriormente mencionadas. Entonces, la fibrosis cutánea o o la esclerosis la esclerosis cutánea suele verse en más del 90% de los pacientes. Hay un pequeño porcentaje que no suele tener el engrosamiento cutáneo y se llama esclerosis sistémica sin esclerodermia. El fenómeno de Raynaud es una característica muy importante en estos pacientes. Además, puede haber cuadros de calcinosis como deposición de calcio a nivel de partes blandas, podemos tener úlceras en un 40% y la presencia de telangiectasias hasta en un 75%. Además, puede haber afectación pulmonar, ya sea en forma de una hipertensión arterial pulmonar o en forma de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Problemas musculares, tenemos problemas a nivel del riñón y también problemas gastrointestinales. Lo más común es el reflujo la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les había comentado, uno de los primeros signos o síntomas que tiene el paciente es el fenómeno de Raynaud. Básicamente, en los pacientes con el cuadro cutáneo limitado, este Raynaud o mejor dicho, puede preceder a cualquier otro síntoma hasta por un tiempo casi de 5 años, miren, 4,8 años, mientras que en la cutánea difusa puede preceder hasta en un periodo de 1,9 años o básicamente redondeando 2 años. Entonces es lo que les mencionaba, que básicamente el fenómeno del reino se da en más del 90% y suele preceder
a cualquier otro síntoma de la esclerosis sistémica, pero este tiempo que lo puede preceder varía si es la cutánea limitada o la cutánea difusa. Ok, y acá tenemos el famoso fenómeno de Raynaud, que viene a ser un problema vascular periférico en el cual existe una vasoconstricción que se da producto a la exposición del frío. Y acá tenemos las tres fases, la fase pálida, la fase cianótica y la fase eritematosa. Y lo otro es el tema de la engrosamiento cutáneo, que es la esclerosis, la esclerodermia como tal, y en el cual también vamos a encontrar lo que es el puffy fingers o los dedos hinchados. Podemos tener prurito o hiper o hipopigmentación en cuando se da esta hiper o hipopigmentación, que podemos encontrarlos en cualquier parte del cuerpo, hablamos de lesiones en sal y pimienta. La presencia de telangiectasias, calcinosis, que es depósito de calcio a nivel de las partes blandas, muchas veces suelen ulcerarse y además infectarse. No, el pitting digital, que son esas cicatrices a nivel de los pulpejos de los dedos, y también a veces queratosis, hiperkeratosis unguial. Hiperkeratosis unguial. Ok, acá tenemos el famoso pitting unguial, que son como especie de cicatrices, ¿no? A nivel de los pulpejos de los dedos. Tenemos las famosas hiperkeratosis a nivel de los pliegues unguiales, ¿no? El edema de los dedos, denominado puffy fingers, y en algunos pacientes en los cuales hay demasiada afectación de la parte vascular, pueden progresar estas lesiones a cuadros de úlceras digitales asociados a necrosis. ¿No? Tenemos acá lo que le había mencionado, el edema en los dedos, la hiperkeratosis, y en algunos pacientes, como les había mencionado, las telangiectasias, que vienen a ser estos vasitos sanguíneos a nivel de la piel, que son observables, ¿no? El hecho que hay engrosamiento cutáneo alrededor de la boca puede hacer que la apertura de la boca disminuya, ¿no? Y hay lo que llamamos una disminución de la apertura oral. Y muchas veces también vamos a ver que estos pacientes con esclerosis sistémica tienen unas fascias denominadas esclerodérmicas porque son muy estos singulares las características faciales que puede tener un paciente con esclerosis sistémica. Les había mencionado que también hay áreas de lesiones cutáneas como máculas hipo e hiperpigmentadas, las cuales denominamos lesiones en sal y pimienta. El sistema gastrointestinal es algo bastante afectado puede afectar a cualquier nivel del sistema gastrointestinal, por ejemplo, a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel de los intestinos. A nivel de la orofaringe, puede haber una disminución de la apertura oral. Puede haber resequedad y esto puede llevar también a la presencia de caries, una enfermedad a nivel de las encías, puede haber una dificultad para la deglución, además de haber tos y aspiración. A nivel del esófago puede presentarse como reflujo, un reflujo, disfagia. Además, a nivel del estómago puede haber un cuadro de una gastroparesia y también episodios de dispepsia. Cuando el tema ya es un poquito más, cuando el tema vascular también es afectado, puede haber ectasias vasculares a nivel del antro gástrico. A nivel del duodeno puede generar un cuadro de hipomotilidad y con esto un estreñimiento. Y este estreñimiento va a permitir que haya una proliferación de la flora bacteriana residente en esas áreas y además eso podría hacer que curse en algún momento con cuadros de diarrea o simplemente que dé cuadros de pseudoobstrucción intestinal también.
¿no? Y a nivel de la anoidea del recto puede causar un tema de una incompetencia de esfínteres. A nivel pulmonar, hay una afectación que se manifiesta con mayor frecuencia como una enfermedad pulmonar intersticial. Esta enfermedad pulmonar intersticial difusa puede tener dos tipos de expresiones, a través de una enfermedad intersticial inespecífica o a través de una enfermedad intersticial usual, que va a tener lesiones muy parecidas a lo que es una fibrosis pulmonar idiopática, en la cual vamos a ver el famoso lesiones en panal de abejas, que son a predominio basal, ¿no? Que son a predominio basal, como en una fibrosis pulmonar. Pero en el caso de la enfermedad intersticial no usual o inespecífica, suele haber un patrón en vidrio esmerilado, ¿ok? Un patrón en vidrio esmerilado en estos pacientes, y esta presentación en forma de NINE o neumonía intersticial no específica no es la más común, hasta en un 70% de los pacientes con esclerosis sistémica, ¿no? Y en otros también suele haber afectación de la arteria pulmonar que se manifiesta como una hipertensión, ¿ok? Entonces, ¿qué factores se han asociado en estos pacientes para que puedan presentar una enfermedad pulmonar intersticial? Uno es que tenga una descendencia afroamericana, que sea del sexo masculino y que tenga algún otro tipo de polimorfismo genético que puede estar asociado a este. Dentro de las características clínicas, la enfermedad cutánea difusa es la que más se asocia a EPID. Anormalidades unguiales, capilares unguiales, úlceras digitales, hipertensión pulmonar o algún tipo de enfermedad pulmonar de larga data. ¿Y qué anticuerpos debemos ponerle mayor atención en los pacientes que desarrollan o que tienen un riesgo de desarrollar EPID? ¿Cuáles son? Principalmente la antitopo isomerasa 1, ¿ok? O conocida como SCL70. Y dentro de los factores de riesgo para que una persona que ya tiene o un paciente con esclerosis sistémica que ya tiene enfermedad pulmonar, esta pueda progresar, son casi muy parecidas. Una de ellas es que sea del sexo masculino, que sea un fumador activo o que sea un adulto mayor, ¿no? En el momento de la presentación. Dentro de las características clínicas, que tenga úlceras digitales, artritis, hipertensión pulmonar, fibrosis cutánea progresiva, enfermedad renal o también miocarditis. Y dentro de los estudios de las imágenes, podemos ver que estos pacientes podrían llegar a presentar más del 20% cuando le hacemos un estudio por tomografía. Y dentro de las pruebas funcionales pulmonares, como el FEP1 o la capacidad vital forzada, tenemos que si hay un descenso del 5 al 9% de la capacidad vital forzada en un periodo promedio de 3 meses, entonces podríamos estar hablando que tiene una progresión de la enfermedad. O si el monóxido de carbono es menor al 15%, es menor al 15%. Dentro de las afectaciones cardíacas tenemos alteración de la conducción, puede haber falla del ventrículo izquierdo o falla global, así como también pericarditis. ¿No? Otra característica es la afectación renal. En la esclerosis sistémica se produce algo que se llama crisis renal esclerodérmica, y esta se caracteriza por cuadros de hipertensión sintomática con valores de 140/190 mayores a estos, o un aumento de la presión arterial mayor a 30 milímetros de mercurio en relación al basal. Va a haber elevación de la creatinina, el paciente va a entrar en oligoanuria,
puede expresarse como una anemia hemolítica microangiopática y es más común esta forma de crisis renal esclerodérmica en los pacientes con la forma cutánea difusa. Dentro de los factores que se han asociado es tener una enfermedad cutánea difusa temprana, engrosamiento cutáneo rápido, esto, tener la presencia de lo que es la anti-RNA polimerasa 3, que haya roce tendinoso, contracturas grandes articulares, artralgias, artritis y el uso de corticoides. Normalmente se dice que el uso de corticoides mayores a 15 miligramos por día suelen tener mayor probabilidad de desarrollar lo que es las crisis renales esclerodérmicas. Acá les dejo un flujo para que ustedes lo puedan revisar. Como sabemos que en todo paciente con esclerosis sistémica puede haber una lesión, algún daño de tipo vascular, esto va a provocar como reacción una mayor producción de endotelina 1, los cuales la endotelina tiene un efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, cuando actúa a nivel del riñón, va a producir un menor flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, esto se puede traducir o lo puede tomar el riñón como que hay un descenso de la perfusión, hay un descenso de la presión, por lo tanto debe haber una mayor producción de renina-angiotensina y con esto no permitir que la angiotensina actúe a nivel y esto puede hacer aumentar la presión que es parte de lo que es la crisis renal esclerodérmica. Si se hiciera una biopsia, vamos a encontrar un tema proliferativo y un problema vasculopático en estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que valorar en los pacientes que tienen una crisis renal esclerodérmica? Lo que tenemos que lo que tenemos que valorar es el tema de la presión. Tenemos que controlar la presión, entonces vamos a afianzarnos de distintos medicamentos antihipertensivos. Dentro de ellos tenemos los AINE, disculpen, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se debe empezar a dosis moderada o se pueden utilizar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina que actúan de manera corta, como es el captopril. Y de segunda línea podemos utilizar los ARA, como los sartán, valsartán, irbesartán. Podemos utilizar los calcios antagonistas y en último punto la doxazosina. Además, si es que la presión arterial no se controla con esto, este paciente pues tiene que ser admitido a una unidad de intermedios o unidad de cuidados intensivos porque tiene alta probabilidad de poder descompensarse, ¿ok? Y dentro de las otras características que también puede presentar, pero de una manera ya más crónica o más severa, convulsiones, edema pulmonar, taquicardia y un aqui severo. Entonces, ¿qué otras manifestaciones clínicas tenemos? Tenemos también las manifestaciones clínicas musculares o esqueléticas, como contracturas articulares, fricción de tendones, miopatías o miositis, neuropatías, resorción ósea y calcificaciones cutáneas, que es el tema de la calcinosis. Ahora, el tratamiento de la esclerosis sistémica no es un tratamiento que digan un solo medicamento es para todo. No se da como en el caso de la hipertensión o la diabetes mellitus, sino que acá va a depender del órgano que esté afectado. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene el Raynaud y también tiene la parte cutánea, o sea, el engrosamiento cutáneo, tenemos que dirigirlo tanto para el tema del reino y como para el tema de este engrosamiento. Para el tema del reino, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar antagonistas de los canales de calcio, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, o también podemos utilizar algunos otros análogos de la prostaciclina como el ilopros. Y si tuviera el tema cutáneo, el medicamento que más utilizamos
y de primera línea suele ser el metrotexate. Este metrotexate suele utilizarse en pacientes que tienen este compromiso cutáneo. En caso de segunda línea, podemos utilizar el micofenolato y en los pacientes que tienen un compromiso temprano, entonces, y si este se asocia más todavía a un tema pulmonar, como un EPIT, y sabemos que es por la esclerosis sistémica, entonces podríamos utilizar el tocilizumab, que es otro medicamento que se puede utilizar, ¿no? También en los pacientes con esclerosis sistémica. En los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial, acá cambia un poco el contexto. Acá podríamos utilizar uno que otro inmunosupresor dependiendo del tipo de patrón que tenga en el pulmón. Si es un patrón con una neumonía intersticial esto no específica o una neumonía intersticial específica, como que es parecido a la fibrosis pulmonar. Si es en el caso del primero lo que se denomina NINE, entonces ahí podemos utilizar rituximab, micofenolato, ciclofosfamida y si es en una fase muy temprana de la enfermedad, sería mejor en el caso utilizar lo que es el tocilizumab. En caso de pacientes que tengan algún compromiso gastrointestinal, que generalmente es por un tema de motilidad, ¿ok? De disfunción de la motilidad, tenemos que dar agentes procinéticos, así como también inhibidores de la bomba de protones. Para la crisis de renal esclerodérmica, no se usan inmunosupresores. Básicamente se tienen que utilizar antihipertensivos para poder ayudar al control de esta enfermedad. Ok, hasta ahí sería el tema de lo que es esclerosis sistémica. Si tuvieran alguna duda o quisieran o que no haya quedado claro, por favor, me preguntan, me lo hacen saber. Chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que es esclerosis sistémica? Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Ok, denme un momentito. Ya. Ok, muy bien, chicos. Entonces, la siguiente enfermedad, que es enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, quise empezar primero con esclerosis sistémica para que se pueda entender esta enfermedad que es un poquito más compleja. ¿Por qué? A, porque va dentro de sus criterios, va a incluir distintas manifestaciones de otras enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Entonces, dentro de estas enfermedades autoinmunes puede tener expresión de algunas manifestaciones, por ejemplo, del lupus, puede tener manifestaciones de la esclerosis sistémica, puede tener manifestaciones de la artritis reumatoide, puede tener manifestaciones de pacientes con dermatomiositis o manifestaciones de pacientes con polimiositis, ¿no? Que ambos son miopatías inflamatorias idiopáticas. Entonces, esta enfermedad va a tener manifestaciones de las otras enfermedades autoinmunes, pero sin completar criterios
Por ejemplo, no va a completar criterios para hacer un lupus y no lo definiríamos como un lupus. Va a coger algunas manifestaciones de la esclerosis sistémica, pero sin que llegue a ser un cuadro completo de esclerosis sistémica. Algo también muy parecido con artritis reumatoide y con estas miopatías inflamatorias. Entonces, la enfermedad mixta del tejido conectivo va a tener distintas manifestaciones de las distintas enfermedades del tejido conectivo o de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Por eso decimos que esta enfermedad va a tener características superpuestas de las otras enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, la polimiositis. Pero, además, además van a asociarse a la presencia de un anticuerpo denominado anticuerpo U1-RNP o ribonucleoproteína U1. Entonces, acordarse, la enfermedad mixta del tejido conectivo va a tener características de las otras enfermedades, pero sin que cumpla criterios para las otras enfermedades. Por ejemplo, de lupus, tal vez solamente se manifieste el tema de la anemia hemolítica, nada más. De la esclerosis sistémica, tal vez solamente el Raynaud. De la artritis reumatoide, el tema que lo caracteriza, ¿no? La sinovitis de las articulaciones, tal vez de la dermatomiositis y la polimiositis, la debilidad muscular asociada a elevación de la CPK, ¿no? Que es una enzima muscular. Entonces, esta enfermedad, por ser o por tener características superpuestas de las otras enfermedades, esta enfermedad suele ser la EDTC o la enfermedad difusa del tejido conectivo más rara que todas. Es más rara que el lupus, más rara que la esclerosis sistémica, más rara que, que la dermatomiositis o la polimiositis. Por lo tanto, suele tener una prevalencia bastante baja, una prevalencia de 3,8 por 100.000 personas. Y su incidencia también es muy baja, 1,9 por 100.000 personas año. Y como muy parecido a las otras enfermedades autoinmunes, suele ser de mayor frecuencia en mujeres que en hombres, casi en una relación de 9-1. Y la edad de inicio suele ser más o menos entre la tercera y la cuarta década de la vida. ¿Ok? Y la etiología, como en las otras, suele ser desconocida, pero implica obviamente la interacción de factores genéticos y ambientales. Y el anticuerpo que se ha asociado a esta enfermedad es el anticuerpo U1-RNP o U1-ribonucleoproteína. Esta U1 viene a ser una proteína de 70 kilodaltons, ¿no? Y que se encuentra básicamente entre el 75 a 90% de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero como vamos a ver más adelante, básicamente o prácticamente tiene que estar para que pueda ser incluida dentro de los criterios, ya sean diagnósticos o de clasificación, que tenemos distintas definiciones para esto. Entonces, dentro de la fisiopatología existe una ribonucleoproteína, ¿ok? Dentro de esta ribonucleoproteína hay una subunidad pequeña denominada U1, como lo observamos que está acá esto pintado de color naranja. ¿Ok? Pero además, esta ribonucleoproteína, ¿no? Que forma parte de lo que es el ARN, también cuenta con otras proteínas, como la proteína A, U1A, U1C y la proteína de 70 kilodaltons, que es la que
pues se dirige, pues en este caso, los anticuerpos. Acuérdense que el requisito para poder catalogar a un paciente con esta enfermedad es básicamente la presencia de este anticuerpo. Algunas veces ustedes lo van a encontrar como U1-RNP o simplemente como RNP. Tiene que estar presente en la mayoría de los criterios, por no decirlo en todos, sí, pero no es que sea exclusivo de esta enfermedad. No es, algunos pacientes, por ejemplo, con lupus tienen diagnóstico de lupus, pero pueden tener este anticuerpo contra esta proteína, pero eso no quiere decir que tengan la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En un paciente con un posible diagnóstico o con la posibilidad de que tenga una enfermedad mixta del tejido conectivo, vamos a encontrar que los factores genéticos que se han asociado es la presencia del HLA-DR4, del HLA-DRW56, del HLA-DRB1, ¿ok? Y del HLA-B08. Esos son los factores genéticos que se han asociado a esta enfermedad. Otros factores como los ambientales han sido la radiación ultravioleta, así como infecciones virales. Todas estas de acá confluyen para la activación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Parece que a través de estos factores genéticos, como son el HLA, ya sea de la clase 2 o de la clase 1, van a presentar antígenos, van a presentar antígenos que van a activar a las células dendríticas o a través de células apoptóticas, ¿no? Que van a tener restos celulares que son captados por las células dendríticas y van a procesar antígenos de estas células apoptóticas. Parece que eso también tiene algún tipo de influencia para que los presenten hacia los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, pues su principal función es convertirse en plasmocitos y estos producir anticuerpos, los cuales de los anticuerpos es pues principalmente el U1-ERNP, ya sea la proteína de 70 kilodaltons o la proteína A o la proteína C que también está presente. ¿Ok? Y en el caso de los linfocitos T, causar una activación celular a través de otro tipo de células, ¿no? Para provocar el daño. Ahora, toda esta activación del sistema inmunitario, como les había mencionado, ya sea por los propios linfocitos T, a través de activación de daño a través de células, o a través de los anticuerpos y formación de inmunocomplejos, porque son dirigidos hasta determinados antígenos, puede producir artralgias, artritis, inflamación a nivel de los músculos, fenómeno de Raynaud, hipertensión arterial pulmonar o inclusive también una enfermedad pulmonar intersticial. Todas estas manifestaciones no clínicas van a conglomerar o caracterizar a lo que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que este anticuerpo, este antígeno U1-RNP, que es básicamente detectado por el anticuerpo, por su anticuerpo va a causar una respuesta inflamatoria y daño tisular, pero al mismo tiempo este antígeno puede ser procesado o es captado por los receptores Toll-like en las células dendríticas plasmocitoides, las cuales simplemente se van a diferenciar a otro tipo de células dendríticas, las cuales van a producir citoquinas proinflamatorias y van a causar la activación de los linfocitos T autorreactivos, los cuales se pueden diferenciar a otro tipo de linfocitos T efectores, los cuales van a causar también una respuesta inflamatoria y daño celular.
o simplemente estos linfocitos T se diferencian a linfocitos T reguladores, los cuales van a tener una acción muy alterada y no van a permitir regular o controlar a las células autorreactivas, lo cual va a perpetuar el efecto o la respuesta inflamatoria y el daño tisular. ¿No? Entonces, acordarnos de algo muy simple. Carece las manifestaciones clínicas en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo carecen de rasgos distintivos. ¿Ok? Por eso muchas veces se le denomina como un síndrome de superposición. Y dentro de las distintas manifestaciones que puede tener esta enfermedad, una de ellas es el fenómeno de Raynaud. Las otras son los puffy hands o en algunos casos también los puffy fingers, que es el edema de los dedos o de la mano, la artritis, lo que habíamos denominado el engrosamiento cutáneo de los dedos, denominado esclerodactilia, y pueden presentar, como en el caso, por ejemplo, de la esclerosis sistémica, signos de dismotilidad, ¿no? O en el caso en caso muy parecido a los pacientes con miopatías inflamatorias, debilidad muscular. Pero miren acá en esta parte de acá, los pacientes básicamente tienen que considerarse tener el anticuerpo anti-RNP para que puedan ser catalogados. Entonces, esto es una característica que va a estar casi 100% presente en los pacientes. Y vamos a ver que las tres manifestaciones más comunes o más frecuentes, ¿cuáles son? El fenómeno de Raynaud, la tumefacción de manos o puffy hands y la artritis artralgias. Esas son las tres manifestaciones más frecuentes en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Lo estoy remarcando de rojo para que no se olviden, por favor. ¿Ok? Ya hemos visto lo que es el fenómeno de Raynaud. Las tres fases suele ser el síntoma inicial en el 50% de los pacientes, pero conforme la enfermedad va progresando, este suele ser más frecuente, llegando hasta el 75 al 90% de todos los pacientes, con con enfermedad mixta del tejido conectivo. Y como dice acá, puede preceder al resto de las manifestaciones por meses a años. Y es lo que les decía, en todos los pacientes de manera general se les suele encontrar hasta en un 75 a 90%. Por ejemplo, en los que les puse acá en este estudio, los encontraron hasta en un 99% de los pacientes. Pero lo que sí quiero que quede claro y que no se vaya a confundir es que muchas veces el Raynaud es el síntoma inicial, suele ser hasta el primer síntoma que pueden manifestar estos pacientes. Los otros síntomas son los puffy fingers y los puffy hands. Los puffy hands viene a ser pues la tumefacción del todo el dedo, que lo vamos a evidenciar porque hay un aumento de volumen y esto se evidencia más a nivel de la base, ¿no? Y acá en este caso de acá tenemos pues el puffy hands, que viene a ser la tumefacción básicamente de toda la mano. Podemos encontrar esclerodactilia, también podemos encontrar el tema de la artritis, y en estos pacientes, cuando se les hace una capilaroscopía, pueden presentar un patrón parecido a la esclerosis sistémica en un 30%. ¿Qué otras características? Las articulares, artralgias, manifestaciones articulares pueden ser hasta en un 60 hasta 95% y se manifiestan ya sea como artralgias de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, o se pueden
presentar como un cuadro de artritis, o sea, una sinovitis. Pero a diferencia de la artritis reumatoide, esta es una artritis no erosiva. Es no erosiva de manera general, pero, acá viene la acotación, en los casos más graves, en los casos más severos, sí podría llegar a presentar cuadros erosivos, inclusive hasta destructivos, pero es muy poco frecuente. Más frecuente es que sea una artritis no erosiva. Y algunos pueden tener positividad inclusive para una artritis reumatoide. Otra manifestación es la manifestación pulmonar. El 85% de los pacientes con esta enfermedad suelen tener algún tipo de manifestación pulmonar. La más frecuente suele ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Básicamente, como acá lo observan, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, el 56% suelen manifestarse como una enfermedad, suelen manifestar una enfermedad pulmonar intersticial. Por ejemplo, si lo comparan con la artritis reumatoide, los pacientes con artritis reumatoide, solamente el 11% suele manifestar un EPIT. En la esclerosis sistémica, un 47%. En el lupus eritematoso sistémico, solamente un 6%. Es sumamente raro que un paciente con lupus, por ejemplo, presente una enfermedad pulmonar intersticial. Pero en la enfermedad del tejido conectivo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, suele ser 56, ya básicamente redondeando un 60%. Y el 20% de todos estos pacientes suele ser grave. El patrón de las funciones pulmonares suele tener un patrón restrictivo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes con esta enfermedad presenten o desarrollen esto, un EPIT? Si tiene fenómeno de Raynaud, mayor riesgo de tener un EPIT. Si tiene disfagia, mayor riesgo de tener un EPIT. Si sus títulos del anticuerpo anti-U1-RNP son mayores de 200, entonces se dice que también tiene riesgo. Pero si tuviera artritis, ok, ojo acá, si tuviera artritis, parece que el tener artritis es un factor básicamente protector. Por eso acá yo le he puesto artritis negativo. Si no tiene artritis, entonces hay un riesgo de que tenga EPIT, pero si tiene artritis, parece que se comporta como un factor protector, ¿no? Acá lo estoy resaltando. ¿Y cuál es la forma más común de enfermedad pulmonar intersticial en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo? Parece que es la neumonía intersticial no específica, denominada NINE hasta en un 70%, mientras el NIU, que es una neumonía intersticial usual, o sea, con características parecidas a una fibrosis pulmonar idiopática, suele ser un 6%. Y en caso de otros tipos de neumonía, como la organizativa, la de tipo LID o linfoide, suele ser pues, y otras más, parece ser que es solamente un 21%. ¿Y qué características tiene un patrón NINE? O una neumonía intersticial no específica, vidrio esmerilado, que suele ser basal y periférico, y respeta el parénquima subpleural. ¿Ok? ¿Qué otra manifestación pulmonar pueden tener? También la hipertensión pulmonar. Hasta un 24% pueden presentarlo estos pacientes. Y la etiología es muy similar a lo que es la esclerosis sistémica. ¿Ok? Y es la causa, no se olviden, la hipertensión arterial pulmonar es la causa más importante de mortalidad en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Parece que la supervivencia a los 5 años es de solo 73%. ¿Qué otras manifestaciones pulmonares pueden tener?
tromboembolia pulmonar, hemorragia alveolar difusa, una disfunción diafragmática, así como también signos de vasculitis. Las manifestaciones renales son muy poco frecuentes, entre un 25 a 40%, y si lo tienen, suelen tener solamente una afectación leve. La nefropatía grave es muy infrecuente y si suelen tener una afectación renal, como le digo, a pesar de que es leve, se puede manifestar como una glomerulonefritis membranosa, o sea, básicamente perdedora de proteínas, que es la lesión más frecuente. Esto es en adultos, mientras que en niños se comporta más como una glomerulonefritis proliferativa. Es raro que presenten hipertensión maligna, una injuria renal aguda, anemia hemolítica microangiopática, también puede manifestarse como una nefritis intersticial y de manera muy general, la afectación renal tiene un buen pronóstico en estos pacientes. ¿Hay otros compromisos? Sí, tenemos compromisos cardiovasculares, musculares, gastrointestinales y neurológicos. ¿Qué quiero que se lleven del cardiovascular? Que la pericarditis suele ser la más frecuente. En la parte muscular, tanto la miositis como las mialgias suelen ser las manifestaciones más frecuentes, hasta un 80-90%. Mientras que en las gastrointestinales son muy parecidas a la esclerosis sistémica. Puede haber una enfermedad por reflujo gastroesofágico, disfagia, temas de dismotilidad esofágica, otras más raras pero más severas como una hemorragia digestiva, una perforación intestinal, pancreatitis o características de una hepatitis autoinmune. Y en lo neurológico podemos encontrar una neuralgia del trigémino que suele ser bilateral. Bilateral. Puede haber también afectación neurológica periférica como una mononeuritis múltiple o también temas como una cefalea y cuadros más severos como una mielitis transversa, vasculitis retiniana o una neuritis óptica. ¿Y qué nos vamos a fijar en las pruebas de laboratorio? Puede haber una anemia, generalmente suele ser por enfermedad crónica, menos común es la anemia hemolítica. Puede haber como en el lupus una leucopenia, trombocitopenia, puede tener un ANA positivo, pero este suele tener un patrón moteado. Vamos a encontrar definitivamente el anticuerpo U1-RNP y hasta el 50% de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo pueden tener un factor reumatoide positivo, así como también ACPA, anti-DNA, anticuerpos antifosfolípidos, anti-ROS52 y también hipergamma globulinemia. ¿Y cuáles son los criterios para diagnosticar esta enfermedad? Tenemos varios criterios. Tenemos los criterios de Sharp, los criterios de Alarcón-Segovia, los criterios de Kahn y los criterios de Tanaka. Cualquiera se pueden aplicar. Cada uno va a tener distintos parámetros dentro de estos criterios. Por ejemplo, los criterios de Sharp constan de criterios mayores y de criterios menores. ¿Qué se necesita para el diagnóstico? Al menos cuatro criterios mayores más el anticuerpo. ¿Qué otra forma se puede diagnosticar? Son tener dos criterios mayores, del 1 al 3, más dos criterios menores, más el anticuerpo. Si ustedes observan acá, la constante siempre es el anticuerpo. Lo que varía son la combinación de los criterios. Por ejemplo, dentro de los criterios mayores que tenemos, la miositis, el compromiso pulmonar, ya sea como una alteración de la difusión de los valores normales, hipertensión pulmonar o una lesión vascular proliferativa, fenómeno de Raynaud o hipomotilidad esofágica, tumefacción de manos, los puffy hands y la presencia de los anticuerpos. Dentro de los criterios menores, muy parecido a lo que es casi el lupus, alopecia, leucopenia, anemia, pleuritis, pericarditis, artritis, neuropatía trigeminal, rash malar, trombocitopenia, miositis leve o historia de manos tumefactas o de
Pfaff-Hans. Dentro de los criterios del Alarcón-Segovia, básicamente criterio serológico y criterio clínico. Estos criterios del Alarcón-Segovia son más simples. Y acá se necesita solamente al menos tres criterios clínicos y tiene que estar el criterio serológico o laboratorial, que es el anticuerpo. ¿Y qué criterios clínicos tenemos? El Pfaff-Hans, que es el edema de manos, la sinovitis, la miositis, el fenómeno de Raynaud y la acroesclerosis, o sea, esclerodactilia, ya sea en manos o en pies. Los criterios de Kahn, también muy parecidos a los criterios de Alarcón-Segovia, necesita definitivamente los anticuerpos, pero también lo que necesita de base es el fenómeno de Raynaud, muy distinto a los criterios de Alarcón-Segovia, que no necesitaba de base los criterios de el criterio de fenómeno de Raynaud. Y muy aparte, dos criterios clínicos, sinovitis, miositis y también los Pfaff-Hans. Y los criterios de Tanaka acá los dividen como manifestaciones comunes, inmunológicas, características del compromiso orgánico y manifestaciones de superposición. Acá sí se necesita al menos una manifestación común, una manifestación inmunológica y de compromiso de órganos y al menos una, o también se puede hacer el diagnóstico con una manifestación común inmunológica y al menos una característica de las manifestaciones de superposición. ¿Ok? Las manifestaciones comunes son el Raynaud, los Puffy Fingers o los Puffy Hands. La inmunológica, el anticuerpo que tiene que estar y las características de compromiso de órganos, hipertensión pulmonar, meningitis aséptica y la neuropatía trigeminal. Y las manifestaciones de superposición, en el caso de lupus, poliartritis, linfadenopatía, eritema o rash malar, pericarditis, pleuritis, leucopenia, trombocitopenia. En caso de esclerosis sistémica, esclerodactilia, EPID, dismotilidad esofágica o dilatación esofágica. Y en el caso de polimiositis, dermatomiositis, la debilidad muscular, la elevación de las enzimas musculares y una electromiografía anormal, característica de los pacientes que tienen alteraciones musculares. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer? Va a depender del órgano o del sistema que esté afectado. Según el órgano o el sistema afectado, podríamos nosotros proponer algún criterio, algún diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si me afectara el tema de la piel, debemos hacer el diagnóstico diferencial como unas cicatrices hipertróficas, dermatitis, la presencia de queloides, psoriasis, la misma esclerosis sistémica, el lupus. Si fueran manifestaciones intestinales, por ejemplo, una fibrosis intestinal, fístula intestinal, intestino irritable, enfermedad de Crohn, enfermedad ulcerativa, una colitis ulcerativa, y así con cada una. Así que eso lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es algo casi muy parecido a la esclerosis sistémica. Va a depender del órgano afectado. Por ejemplo, si fuera artritis, pueden utilizarse CS corticoides o glucocorticoides a baja dosis, además de hidroxicloroquina. Si con esto está bien, simplemente se le mantiene, pero si no hay mejoría, se le puede añadir metrotexate como medicamento de segunda línea o inclusive micofenolato o azatioprina. Por ejemplo, si tiene el compromiso pulmonar, en el tema del EPID, se puede utilizar corticoides y también en lo que es el famoso micofenolato o azatioprina. Si es algo muy severo, se puede utilizar lo que es la ciclofosfamida. En el caso de la hipertensión pulmonar, antagonista de los canales de calcio, se puede utilizar también agonistas de los análogos de prostaciclina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo,
antagonistas del receptor de endotelina, como el bosentan, también se podrían utilizar. Entonces, va a depender bastante del órgano que esté comprometido para que nosotros podamos dar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sería la clase de... A ver, dice, me preguntan acá, ¿en qué nos tendríamos que enfocarnos para el examen? Para el examen tiene que enfocarse en los criterios diagnósticos, ¿ok? Y dentro de las manifestaciones, siempre vean lo que es más frecuente, lo que es más frecuente, por favor, ¿ok? Tanto en la parte renal como en las otras manifestaciones y dentro de la parte pulmonar, también lo que es más frecuente. Miren, lo del EPIT que les he mencionado y se los he remarcado de rojo inclusive, ¿ok? Esto las manifestaciones articulares, ¿no? Como sinovitis, artralgias y la característica que suele ser una poliartritis no erosiva, que los estaba mencionando, y acordarse cuáles son las tres manifestaciones más comunes que se dan en todo paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo, como el fenómeno de Raynaud, la tumefacción de manos, la artritis y las artralgias. Creo que esta parte está bastante resumida, es muy puntual, por favor estudienlo, ¿ok? Por favor estudienlo. Son enfermedades que parecieran en teoría muy compleja, pero si ustedes se familiarizan con las características, las manifestaciones y los anticuerpos, pueden llevarlo de manera muy, muy fácil. Ok, chicos, si no hay ninguna otra pregunta. Entonces nos quedamos allí. Tienen mi correo para cualquier duda en que les pueda ayudar. Entonces, eso sería todo, chicos.